Mis amigos y mis hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, vamos nuevamente a meditar en la palabra del Señor y es importante que nosotros realmente busquemos al Señor a través de su palabra y que haga mella en nuestros corazones, porque es de suma importancia que nosotros realmente meditemos y pongamos en consideración su palabra para que la guardemos en nuestro corazón. Y en esta hora yo les voy a invitar a que abran sus Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, a la iglesia de Colosas, en su capítulo 3 y versículos 12 al 15. La carta del apóstol Pablo a los Colosenses, en su capítulo 3 y versículos 12 al 15. Voy a leer la palabra de Dios que dice de la siguiente manera: Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Colosenses capítulo 3 y versículos 12 al 15. Para ilustrar de lo que vamos a tratar en esta hora, en esta ocasión, vamos a recordar algunas de las parábolas de nuestro Señor Jesucristo, que con el propósito de ilustrar exactamente la enseñanza que Él quería compartir y quería que la gente entendiera y comprendiera, les hablaba por parábolas. Una de las parábolas que nos menciona nuestro Señor es la parábola de la gran cena, es decir, un rey quiso hacer cena a su hijo de bodas, una cena de bodas. Entonces hizo esta cena, dice el Señor Jesús. Entonces preparó toda la cena, sus animales engordados y todo estaba listo, y entonces llamó a todos los invitados. Pero aquellas personas comenzaron a excusarse porque no quisieron ir. Uno dijo: me acabo de casar y pues tengo que disfrutar mi matrimonio en un momento dado. Cuando en realidad pues podía acercarse juntamente con su esposa y estar en el banquete que el rey había dicho. Otro dijo: he comprado una hacienda y pues voy a verla para ver cómo está. Como si en un momento dado fuera a verla durante la noche, porque después de todo era una cena durante la noche. El otro dijo, he comprado unas yuntas de bueyes y voy a probarla, como si quisiera probarla durante la noche y cosas por el estilo. Lo que el Señor Jesucristo quiso enseñar es el hecho de que aquellas personas simplemente no quisieron ir. Entonces mandó a sus sirvientes a buscar a todas las personas que se encontraran en los caminos, en los vallados y en todos los lugares, para que los trajeran y gustaran la cena que aquellas personas habían despreciado. Entonces dijeron los siervos: Señor, todo está lleno y aún hay lugar. Entonces dice: vayan por los vallados, por los caminos, y fuércelos a entrar. Y fueron y los trajeron. Esto nos da a entender lo que nosotros vamos a tratar en esta hora. En la otra parábola, por ejemplo, es acerca de la viña y los obreros de la viña. Que un hombre plantó una viña, la encargó a unos trabajadores y se fue lejos. Al tiempo envió a uno de sus siervos por los frutos para que le compartieran los frutos de la viña. Entonces lo vieron y lo maltrataron y lo enviaron hacia el dueño de la viña, todo golpeado y todo maltratado. Envió otro obrero
y a este lo apedrearon y lo echaron fuera. Envió entonces, dijo, bueno, voy a enviar a mi hijo a ver si tienen respeto. Y llegaron a su hijo y dijeron, este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con la viña. El Señor dio a entender y les enseñó de que en realidad el hombre no quiere nada con Dios. Ahora bien, es por eso entonces que ahora que vamos a hablar de la porción que nosotros estamos considerando, vamos a tratar en esta hora en lo que podríamos llamar los elegidos de Dios. Fijémonos bien. Los elegidos de Dios. Hay por ahí muchas personas, claro, personas e incluso dentro de la iglesia evangélica y muchas personas que creen en el libre albedrío. Se habla de libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío? Bueno, yo creo que ni siquiera ellos lo saben explicar. Pero el libre albedrío no existe. Eso no es cierto. O somos esclavos del pecado cuando no estamos en Cristo, o somos esclavos siervos de Cristo. De tal manera que no existen medias tintas. O estamos perdidos y vamos al infierno, o estamos en Cristo y tenemos vida eterna. En ese sentido, el hombre, cuando pecó en el huerto del Edén, se le terminó su libre albedrío. Porque entonces, antes de pecar, tenía libertad para obrar de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero lo perdió. Y entonces se condenó a sí mismo. Y desde entonces el hombre no quiere nada con Dios. Ahora bien, ¿qué es entonces lo que el hombre, para ser salvo, necesita? Que Dios realmente tenga misericordia de él. Y por eso aquí el apóstol Pablo nos habla y nos dice, vestíos pues como escogidos de Dios. Fíjense bien. En otras palabras, nuestro Señor nos elige. Él es el que nos elige. Nuestro Señor Jesucristo, hablando a los apóstoles, les dijo, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros. En otras palabras, los que pertenecemos a Cristo hemos sido elegidos por Él. Andábamos descarriados, muertos en nuestros delitos y pecados. Y todo aquel que conoce a Cristo sabe perfectamente que por Él simplemente no podía ir a Cristo, no podía ir a Dios. Porque no podemos ir a Cristo si Dios nos lleva a Él. Por eso entonces, hablando acerca de esta situación, el apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia de Colosas, les dice, muy bien, ustedes son elegidos de Dios. Ahora bien, sin embargo, debemos de entender esto, que debe haber una diferencia entre los que son de Cristo y los que no son de Cristo. Ahora bien, ¿cómo sabemos entonces, dice el apóstol Pablo, que somos elegidos, escogidos de Dios? Bien. Esto viene entonces a mostrarnos el hecho de que por alguna razón, más que nada, por la razón de pertenecer al Señor y que el Espíritu está en nuestras vidas, obramos conforme tenemos descrito en este lugar. ¿Cómo son entonces? ¿Y cómo obran de esta manera los elegidos de Dios? Primero, se distinguen por un carácter singular. Esos son los escogidos de Dios. Se distinguen por un carácter singular. Versículo 12. Fíjense bien. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. He ahí
lo que nosotros nos encontramos. Y esto, mis amigos y mis hermanos, es una realidad que tiene que manifestarse en toda aquella persona que profesa ser cristiano. Todos aquellos que dicen ser cristianos, entonces deben de tener un carácter que desea ardientemente agradar a Dios. Porque si no desea agradar a Dios, mentira, es hipócrita y mentiroso. Porque quien se viste como escogido de Dios tiene que tener un carácter, como dice aquí, santos y al mismo tiempo amados de Dios. Santos y amados, es decir, ¿qué es una persona santa? No es uno que está ahí colgado en una pared y que se le ve de esa manera, no, son aquellos que se han apartado para el Señor, que ellos saben perfectamente que ya no son del mundo, sino que pertenecen a Cristo, son santos y amados, y se distinguen por esa característica, que se han separado del mundo para agradar a Dios. Ahora bien, sabemos perfectamente que no somos perfectos, pero buscamos continuamente el agradar al Señor. En ese sentido, las virtudes de cada creyente se destacan en su semejanza con el Señor. ¿Cuáles son esas virtudes? De entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. En ese sentido, nosotros buscamos configurarnos de acuerdo al Señor Jesucristo, puesto que Él nos enseña en su palabra: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Es decir, nuestro trato con nuestros hermanos es de amabilidad, de humanidad, y que incluso sentimos cuando alguna desgracia o mal le acontece a los demás hermanos. Y sentimos dolor, y nos puede. Y la situación incluso se vuelve, como dice la palabra del Señor, que nos gozamos con los que se gozan, pero también que lloramos con los que lloran. Es decir, el creyente que está en Jesucristo debe de tener este tipo de carácter, de parecerse lo más posible a Jesús. Por eso, todos aquellos que se dicen cristianos son mentira. Yo soy de Cristo, soy cristiano. ¿Cristiano en qué sentido? Tienes la característica, tienes el carácter que te asemeja al Señor Jesús, entonces tienes razón. Ahora bien, la Biblia nos enseña que aquel que está en Cristo no peca. No peca. Ahora bien, no que sea una persona ya totalmente perfecta y libre de pecado. No, tiene pecado. Y esa es una realidad. Porque si dijésemos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso y la verdad no está en nosotros. No, tenemos pecado. Ahora bien, caemos en un momento determinado, pero no es nuestra práctica común. No es práctica común del creyente pecar y pecar y pecar, porque sabe perfectamente que pertenece al Señor. Entonces, todos aquellos que se dicen creyentes y que confían en Jesucristo tienen un carácter similar, que buscan agradar a Dios. Y que en ese sentido, incluso los infortunios y los males que le puedan venir, lo soportan porque están en Jesucristo. Y con ánimo esforzado siguen adelante. Y continúan. No importa las circunstancias y las adversidades que puedan venirle a esa persona, porque está en Cristo. Porque su carácter es semejante al carácter de Cristo. El Señor Jesús
sufrió penalidades. Y como nosotros sabemos, sufrió violencia de parte de la humanidad, de parte de nosotros mismos. Pero le maldecían, él bendecía. Cuando le atacaban, él amaba. Y en ese sentido, nosotros entonces, como creyentes, hemos de tener este carácter que en el Señor destaca en todos los sentidos, porque Él era el Hijo de Dios. Y en ese sentido, somos hijos de Dios al estar en Cristo. Entonces, por eso dice el apóstol Pablo, ¿eres escogido de Dios? Bien, vístete de esto, que seas santo y amado, de entrañable misericordia. Es decir, la compasión debe formar parte de tu vida. Eres una persona que se compadece de los demás, que en ese sentido tu conversación y tu trato con los otros son afable, dulce y amable. ¿Por qué? Porque eres una persona que con benignidad y con humildad, considerándote incluso no superior a nadie, tu carácter te hace sentir que somos semejantes en el amor de Cristo dentro de nosotros mismos. Y entonces la mansedumbre, es decir, que nuestro carácter se sujeta a la ley de Dios, al amor del Señor. Y en ese sentido podemos nosotros convivir con nuestros hermanos, porque estamos en Jesucristo nuestro Señor. Y la paciencia forma parte de nuestra vida. Entonces, ese carácter caracteriza a aquellas personas que en verdad son elegidos de Dios. Pero no solamente eso, En segundo lugar, pertenecen a una comunidad solidaria. Fíjese bien, pertenecen a una comunidad solidaria. Somos solidarios entre nosotros, como creyentes, como cristianos. Versículo 13 dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Esa es la comunidad que a Dios le agrada. Es decir, buscamos con anhelo nunca ofender a nuestros hermanos. Nunca. Porque nos soportamos unos a otros. Y si de alguna manera ofendemos o nos ofenden, perdonándonos unos a otros. Nos perdonamos. ¿Por qué? Porque nuestra comunidad se manifiesta por la unión y la hermandad. Porque tenemos un Padre que es Dios, un Salvador, un hermano que es Cristo, nuestro hermano mayor, nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro Dios. Y como tales, entonces, cuidamos de no ofendernos unos a otros. Y de la manera que Cristo nos perdonó, si es que de alguna manera hemos faltado, nos perdonamos unos a otros. ¿De qué manera? Pues de la manera que Cristo nos perdonó también a nosotros. Porque hemos de recordar, nosotros éramos pecadores empedernidos, pecadores, perdidos, muertos en nuestros delitos y pecados, y Cristo nos perdonó. Por ese amor, por ese perdón, también nosotros aprendemos, porque es un aprendizaje. Aprendemos también a perdonar. Amar y perdonar, como dijo el poeta, siempre es inmensa. En el corazón la interna calma, porque el ser que sabe perdonar la ofensa sabe llevar a Dios dentro del alma. He ahí precisamente lo que nosotros aprendemos. Por eso nosotros nos vestimos de toda esta gama de virtudes que tenemos descrita en la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo, dándose cuenta
de que la iglesia estaba fallando en un momento dado, en una situación de esta naturaleza, y si no estaban fallando, de cualquier manera se lo recordaba. Vístanse como elegidos de Dios, como escogidos de Dios, porque Él es el que nos elige, Él es el que nos escoge para sí, porque nosotros no podemos ir a Cristo, no podemos. Nuestros pecados nos lo impiden. Nadie quiere nada con Dios realmente. Lo mencionan con su boca, pero su corazón está lejos de Él, totalmente alejado de Él, porque no lo conoce, porque no sabe, porque no se basa en la palabra del Señor. Y por último, viven en un vínculo que da como resultado la paz. ¿Se dan cuenta? Por eso cuando Pedro le preguntó al Señor, Señor, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? Le dijo el Señor. No te digo hasta 7, hasta 70 veces 7. A mi hermano. Si es que en ese sentido nos ofendemos. Pero, ¿qué es lo que debe de manifestarse en nosotros? El vínculo que da como resultado la paz. Versículos 14 y 15. Dice de la siguiente manera. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Y sed agradecidos. Sí, porque el vínculo que nos hace estar unidos y que en cierta manera sostiene todas las demás virtudes es el amor. Es el amor. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Porque Cristo es amor. Porque lo que nosotros buscamos es en ese sentido que nuestro amor abunde en nuestros corazones. Y en ese aspecto hay una paz profunda en nuestros corazones. Y como esa paz gobierna nuestros corazones, nos hace vivir en paz con nuestros hermanos en la fe, con nuestros demás hermanos. Nos hace vivir en paz incluso con todos los demás. Con todos los demás. Porque en ese sentido, el creyente, el elegido de Dios, confía de una manera total y completa en Jesucristo, quien es el príncipe de paz. He ahí lo que nosotros, como creyentes, manifestamos y obramos, y debe de ser conforme a las Sagradas Escrituras. Y entonces, fíjense bien, somos agradecidos de pertenecer al cuerpo de Cristo, porque eso es, somos el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Su iglesia es eso. Por eso nos dice el versículo 15 al final, y sed agradecidos. ¿Por qué agradecidos? Porque pertenecemos al cuerpo de Cristo. Porque en ese sentido, el vínculo del amor nos une para estar en paz unos con otros. Y entonces vivimos la realidad de nuestra unión con Cristo. Y estamos profundamente agradecidos por pertenecer al Señor. Un cuerpo, un espíritu, un Padre, un Salvador, un Redentor, un amigo, un intercesor, un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ahora bien, ¿qué es lo que en tu vida realmente existe? ¿Eres creyente? ¿Confías en Cristo? ¿Realmente eres cristiano? Entonces eres un escogido de Dios y debes de comportarte conforme a lo que nos enseña las Sagradas Escrituras en esta parte que el apóstol Pablo nos enseña, y no solamente aquí, sino en toda la palabra de Dios. Por eso entonces necesitamos nosotros estar en Cristo.
Y en Cristo tenemos todas estas virtudes que Él mismo nos da. Nos las da para que nosotros cada día más y más nos parezcamos al Señor Jesús, porque Él es nuestro paradigma, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios los bendiga.